Empezamos la unidad 3 correspondiente a plasma como fluidos. Vamos a empezar haciendo una descripción colectiva de plasmas. Los temas que vamos a cubrir, valga la redundancia, es plasma como un colectivo de partículas. Luego vamos a describir el plasma como un fluido. Pasaremos luego a las ecuaciones de la magnetohidrodinámica, que son ecuaciones que describen el plasma como un fluido, justamente lo que se llama la ecuación de continuidad, que define el balance de partículas, la ecuación de balance de momentum, y usaremos una ecuación de estado relacionada con termodinámica y que suele utilizarse mucho en física de plasmas. Pasaremos luego a hablar de las derivas, pero ahora no derivas de partículas individuales, sino derivas del fluido como un todo. Afortunadamente no son tantas como las que vimos en la unidad 2, son unas pocas y, como les digo, son derivas ya cuyo efecto se da en el fluido como un todo, no en las partículas individuales. Pasaremos luego a la teoría del plasma en múltiples fluidos. Aquí es donde consideramos que el plasma está constituido de un fluido de electrones y un fluido de iones. Ese es el modelo multifluido. Y luego terminaremos con la teoría del plasma correspondiente a fluido individual o fluido simple, que es cuando uno describe el plasma como un único fluido. Vamos a ver adicional, no está aquí agregado, pero vamos a ver condiciones de equilibrio para tener un plasma en equilibrio, por ejemplo, en confinamiento magnético. Esto nos lleva a entender por qué en un tokamak, por qué en un stererator yo tengo el plasma en un cierto equilibrio confinado. Entonces eso nos permitirá entender esa parte también. El fenómeno del plasma lo podemos describir bajo diferentes modelos. El primero, y es el que vimos en la unidad 2, es describirlo partícula a partícula, es decir, un modelo donde usted resuelve la ecuación de movimiento para cada partícula de forma individual. El problema que tiene este modelo es que en un plasma tenemos muchas partículas. Plasma habitual podríamos hablar de 10 a la 16 o 10 a la 18 partículas en un metro cúbico. Entonces, imagínense ustedes, desde el punto de vista computacional, estar resolviendo la ecuación de movimiento para 10 a la 18 partículas, pues se vuelve algo sumamente complejo. Hoy en día, con el desarrollo de la física computacional y los recursos computacionales que se tienen, no es que esta tarea se vuelva imposible, pero sí compleja y sí demanda mucho recurso computacional. Luego pasamos a otro modelo que lo podríamos entender como un modelo más estadístico, ¿verdad? Donde se utiliza lo que se conoce como física estadística. Y un elemento fundamental en esa parte, en esa descripción estadística, es que se usa la función de distribución que queremos asociarle a ese plasma. Podría ser la función de distribución maxwelliana o podría ser, si tenemos un plasma no ideal, podría ser la función de distribución de Fermi-Dirac, etcétera. Entonces, ahí un elemento fundamental es trabajar con la función de distribución bajo un modelo más de física estadística. Puesto que el tiempo no lo permite, nosotros ese tema no lo vemos, ya es como para un siguiente curso. Este es un tema que está incluido en el curso de plasmas de ingeniería física, el curso 1, pero al día de hoy ese curso todavía no se ha podido ofrecer. Y luego
tenemos un tercer modelo, que es el modelo donde se describe como fluido, que es el que vamos a ver ahora, justamente, donde, como les mencionaba, podemos describirlo como un fluido múltiple, donde uno visualiza que tiene un fluido de iones y un fluido de electrones y ambos están ahí como mezclados. O la otra manera es describirlo como un único fluido. Y de ahí es donde surgen lo que se llaman las ecuaciones de la magnetohidrodinámica. Ese es un modelo que se utiliza alrededor de un 80%, podríamos decir, en la descripción de los plasmas. Si usted quiere describir el plasma del Sol o algunos plasmas espaciales o astrofísicos, tiene que recurrir a la descripción del fluido simple o el fluido individual, recurriendo a las ecuaciones de la magnetohidrodinámica. Quiere decir eso, que las ecuaciones que vamos a ver le da a usted las herramientas para describir desde el punto de vista físico un plasma astrofísico, un plasma espacial, un plasma natural o un plasma de fusión, para poner un ejemplo. Ustedes con esto van a tener las herramientas para entender eso. Entonces, recordamos la diferencia entre un gas y un plasma. Cuando tenemos un gas, son átomos neutros, requerimos que esas partículas se acerquen mucho para que se dé una colisión. Mientras que en un plasma, como tenemos partículas cargadas positivas y negativas, y en ellas está presente la fuerza de Coulomb, que es una fuerza a distancia, la interacción no amerita que las partículas estén tan juntas como es el caso de un gas. Entonces, tenemos colisiones donde rigurosamente no hay un contacto directo entre las partículas. Llamamos a esas colisiones coulombianas, porque lo que se da ahí son colisiones bajo la interacción de la fuerza coulombiana. Entonces, eso nos lleva a que el plasma se vuelve un sistema complejo, primero porque cada partícula cargada tiene su propio campo eléctrico y el campo eléctrico de cada partícula puede influir en el movimiento de las otras. Segundo, cada partícula cargada que se está moviendo, claramente si se está moviendo tiene una velocidad y sabemos que cuando una partícula se mueve con una velocidad induce un campo magnético. Ese campo magnético que induce cada partícula afecta el movimiento porque genera una fuerza magnética que afecta al movimiento de las otras partículas. Adicional, si usted ese conjunto de partículas cargadas positivas y negativas las expone a un campo eléctrico externo, como este vector azul, ese campo eléctrico externo va a afectar el movimiento de las partículas. Finalmente, si ese conjunto de partículas cargadas usted lo expone a un campo magnético externo, como es el caso de lo que analizamos en la unidad 2, de nuevo, el conjunto de partículas se va a ver afectado por ese campo magnético externo. Entonces vean que esto se vuelve complejo. Es importante saber cuál es el campo eléctrico en el que está inmerso las partículas. Importante saber cuál es el campo magnético en el que están inmersos las partículas, porque saber esos dos campos nos lleva a saber la fuerza eléctrica y la fuerza magnética a la que está expuesta las partículas. Y una vez que usted sabe la fuerza neta, puede describir la aceleración que experimenta la partícula, la velocidad que experimenta la partícula en función del tiempo y obtener la posición de la partícula en función del tiempo. Y esto es algo que habíamos visto en la unidad 1. Lo que tenemos arriba es, observen, lo voy a marcar aquí. Lo que tenemos es la fuerza eléctrica sumada a la fuerza magnética. Entonces, lo que estamos haciendo es una sumatoria de fuerzas. Las partículas
están expuestas a dos fuerzas, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética. Sumamos esas dos fuerzas y la segunda ley de Newton dice sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración. Entonces, suponga que usted conoce de partida cuál es el campo eléctrico en una posición inicial de las partículas y el campo magnético y la velocidad inicial de las partículas. Entonces, usted sabiendo las condiciones iniciales, puede resolver esta ecuación y encontrar la aceleración. Esta ecuación sería apenas para una partícula. Esto sería el modelo que vimos anteriormente, el modelo individual, ¿verdad? Si yo sé cuál es la fuerza eléctrica y magnética a la que está expuesta la partícula, puedo encontrar la aceleración que experimenta la partícula. Integrando podría encontrar la velocidad de la partícula, integrando podría encontrar la posición. Entonces, a partir de esta ecuación, que es la ecuación de movimiento, yo encuentro la aceleración, la velocidad, la posición en función del tiempo de la partícula. Bueno, pero las partículas ya empezaron, parten de una condición inicial y luego se mueven. Entonces, la carga puede ser que se distribuya de una nueva forma. Una partícula que estaba en un lugar ahora está en otro lugar. Las positivas puede ser que se movieron todas a un lugar y las negativas a otro lugar. Entonces, yo necesito saber cuál es la densidad de carga representada por ρ sub E. Para eso necesito saber cuál es la densidad de iones que tengo y cuál es la densidad de electrones que tengo. Recordemos que Z, que lo llamo el nivel de ionización, es cuántos electrones se le están arrancando al átomo. Resulta que si la densidad de iones y electrones es igual, la densidad de carga sería 0. Pero en el plasma puede ser que se dé una separación de cargas y tengamos una situación donde ligeramente no es 0. Entonces va a haber una densidad de carga, aunque sea muy pequeña, pero puede haberla. Entonces necesitamos saber cuánto es esa densidad de carga. Por otro lado, supongan que tenemos un conjunto de cargas en un cierto volumen. Ahí hay un conjunto de cargas y ese conjunto de cargas tienen una velocidad I, que es la velocidad de los iones, y así hay otro bloque de estos que representa la velocidad de los electrones. Supongan, voy a dibujarlo aquí rápidamente. Entonces tenemos los iones siendo transportados en una dirección y los electrones siendo transportados en otra dirección. Hay una separación de cargas, se establece un campo eléctrico y por tanto decimos entonces que hay una densidad de corriente. La densidad de corriente asociada a los iones va a depender del producto de la carga por la densidad por la velocidad. Recuerden ustedes esa definición de densidad de corriente. Entonces yo tengo una densidad de corriente de iones viajando en un sentido y una densidad de corriente de electrones viajando en otro sentido. Eso me lleva a una densidad de corriente neta. Entonces, cuando las cargas se separan, el hecho de que se estén moviendo, sobre todo si se separan, da origen a la presencia de una densidad de corriente. Necesitamos saber también cuál es esa densidad de corriente. Entonces, conocer la densidad de carga y la densidad de corriente es importante porque la densidad de corriente usted necesita agregarla en la ley de Ampère y la densidad de carga usted necesita agregarla en la ley de Gauss. Una vez usted sabe cuál es la densidad de carga, usted podría encontrar el campo eléctrico. De igual manera, una vez usted sabe la densidad de corriente y suponga que se da una situación donde el campo eléctrico está cambiando con el tiempo, usted sabiendo esos dos puede encontrar el campo magnético.
Entonces, cuando usted encuentra el campo eléctrico, lo agrega en la ecuación de movimiento. Y cuando usted encuentra el campo magnético, lo agrega en la ecuación de movimiento. Entonces vean cómo esto se vuelve un ciclo, porque ese nuevo campo eléctrico y ese nuevo campo magnético ahora actúan sobre la partícula y de nuevo sumo fuerzas y obtengo una nueva aceleración, obtengo una nueva velocidad, una nueva posición. Entonces resuelvo la ecuación de movimiento con ese nuevo campo eléctrico, ese nuevo campo magnético, esa nueva velocidad, y de nuevo repito el ciclo. La partícula se movió, entonces ahora tengo una nueva densidad de carga, tengo una nueva densidad de corriente, etc. Entonces esto se vuelve un ciclo. Para resolver y describir el plasma como un fluido, se vuelven fundamentales las ecuaciones de Maxwell, que aquí las anoto en forma diferencial. Posiblemente ustedes están más familiarizados con las ecuaciones de Maxwell en forma integral, pero las que les estoy mostrando aquí es en forma diferencial y son las que más vamos a usar. Entonces, yo puedo aplicar las ecuaciones de Maxwell en condiciones de vacío, correspondiente a estas que tengo aquí, o podría aplicarlas en un medio. Cuando las aplico en un medio, aparecen unas nuevas definiciones de vectores donde E sigue correspondiendo al campo eléctrico, D ahora lo llamamos campo de desplazamiento, H ahora lo llamamos campo magnético y B lo llamamos campo de inducción magnética. Estas etiquetas pueden variar un poquito dependiendo del libro, la fuente que usted consulte. Hay libros de electromagnetismo de ingeniería que suelen llamarlo ligeramente diferente y hay otros más de física que los llaman con una etiqueta un poquito diferente. Pero que sepa usted que estas son las ecuaciones de Maxwell en vacío, mientras que estas son las ecuaciones de Maxwell en un medio, por ejemplo, un medio material. Resulta que el campo de desplazamiento D está relacionado con el campo eléctrico, es proporcional y la constante de proporcionalidad es la permitividad del medio material, del medio, puntualmente del medio que tengamos. Existe una relación entre B, que es el campo de inducción magnética, y H, que es el campo magnético. Ambos son proporcionales y la constante de proporcionalidad se llama permeabilidad del medio. Ustedes ven que aquí cuando estamos en vacío hablamos de la permitividad del vacío, epsilon sub 0, y hablamos de la permeabilidad del vacío, que es mu sub 0. Bueno, cuando tenemos las ecuaciones de Maxwell en un medio material, entonces vemos que aparece una nueva constante de permitividad del medio material y permeabilidad magnética. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es describir y hacer un breve análisis del plasma como un medio magnético en primera instancia y el plasma luego como un medio eléctrico. Y para eso vamos a recurrir a usar tanto las ecuaciones de Maxwell en vacío como en un medio, y ahí nos vamos a convencer si verdaderamente el plasma lo podemos describir como un medio magnético y si también nos conviene describirlo como un medio eléctrico, ¿no? Muy bien. Primero, recordar lo siguiente, ya en la unidad 2 lo habíamos visto, pero insisto en ello. Aquí tenemos un electrón girando. Suponga por un momento el campo magnético externo al que está expuesto este electrón apunta en esta dirección.
Entonces, si usted utiliza su mano derecha, me gustaría que todos lo hagan, pongan el dedo gordo en la dirección del campo y les va a dar el sentido de giro del electrón. Entonces, está girando de acuerdo al dibujo. Muy bien. La velocidad, que sería la velocidad perpendicular en movimiento circular. Bueno, por definición, una partícula en movimiento, bien sabemos, una partícula en movimiento genera o induce un momento magnético. Y entonces, para saber hacia dónde apunta el momento magnético, usted lo que define en su sistema es hacia dónde va la corriente. Recordemos que por convención, la corriente se define hacia donde se muevan las cargas positivas. Claro, el electrón es una carga negativa, se mueve en este sentido. Voy a rayar aquí, se mueve para acá. Pero la corriente, por definición, apunta hacia donde se muevan las cargas positivas. Sería en dirección contraria. Entonces, si la corriente viaja en esta dirección que se indica, si usted quiere saber hacia dónde apunta el momento magnético, de nuevo utiliza su mano derecha y pone los dedos hacia donde va la corriente I. Y entonces le dice el dedo gordo hacia dónde va el momento magnético. El momento magnético entonces apunta para abajo y es lo que llamamos mu. Recordemos, este análisis ya lo habíamos hecho, que el momento magnético se define como corriente por área. ¿Y cuánto es la carga que se desplaza? Bueno, menos c. ¿En qué tiempo? Tiempo t, donde t es el tiempo para dar una vuelta entera. Entonces, la corriente, por definición, es carga por unidad de tiempo y luego el área es el área del círculo, que sería pi radio cuadrado, donde el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta, sería la distancia recorrida, que es la circunferencia, partido de la velocidad. Ese sería el periodo. Entonces yo podría sustituir el periodo aquí y obtengo que el momento magnético sería menos CRV partido de 2. Bueno, si recordamos, el momento angular se define con, en este caso, una partícula girando en un movimiento circular, se define como masa por velocidad perpendicular, que es esta, por el radio del círculo. Entonces, no es difícil darse cuenta que el momento magnético se relaciona con el momento angular de esta manera. No vamos a profundizar en eso porque no vale la pena. Aquí simplemente multiplique arriba y abajo por la masa y considere L como esto y se va a dar cuenta que esta fórmula se convierte en esto. Muy bien, entonces el momento magnético guarda una relación con el momento angular. Y observen que en el movimiento de una partícula cargada, el momento magnético es opuesto al campo magnético externo. Eso va a ser una característica común para todas las partículas cargadas, todas presentes en el plasma. Todas siempre van a tener el momento magnético opuesto al campo magnético. Eso es una característica ya propia del plasma, que voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces, suponga por un momento que tenemos varios átomos y alrededor de los átomos están girando los electrones. Supongamos por simplicidad que lo que tenemos son átomos de hidrógeno. Bueno, que lo que vamos a hablar tal vez no es tanto relacionado a ellos, pero tenemos un átomo y alrededor están los electrones y cada electrón está girando con un momento magnético. Entonces, yo sumo los momentos magnéticos de todos esos electrones y el átomo va a tener un momento magnético
para él. Entonces, cada círculo de estos representa un átomo con un momento magnético. Resulta que en algunos materiales los átomos, sus momentos magnéticos apuntan en la misma dirección. Entonces, uno podría sumar el momento magnético y no necesariamente le da 0, porque todos los momentos magnéticos están apuntando en la misma dirección. Entonces, si uno hace una sumatoria de todos los momentos magnéticos partido del volumen que tiene, ¿verdad? ¿Cuántos momentos magnéticos tengo sumados por metro cúbico, por ejemplo? Ese cociente de la sumatoria de los momentos magnéticos partido de unidad de volumen es lo que llamamos magnetización. Desde luego, cuando la sumatoria de momentos magnéticos no es 0, decimos que ese material está magnetizado. Y ahí es el ejemplo que tenemos del imán, por ejemplo. En el imán, la sumatoria de momentos magnéticos no da 0, porque los átomos, en su mayoría, el momento magnético de cada uno de ellos apunta en una dirección común. Entonces, esa sumatoria no va a dar 0. Entendemos entonces la sumatoria de los momentos magnéticos por unidad de volumen como la magnetización. Entonces resulta que yo podría tener un medio material que tenga magnetización M y que a la vez yo lo tengo expuesto a un campo magnético externo. Recordemos que la magnetización está asociada a que el material está generando un campo magnético, ¿verdad? Entonces yo puedo tener el campo magnético generado por esa magnetización y podría tener el material expuesto a un campo magnético externo, con lo cual tendría dos campos magnéticos, ¿verdad? El externo y el campo magnético por la magnetización propia del material. Por ejemplo, los imanes, ¿de dónde viene la característica de los imanes? Bueno, suponga por un momento que en actividad volcánica la roca se funde, el material está fundido y cuando se enfría o cuando está caliente más bien y empieza el proceso de enfriamiento, los materiales ferrosos con hierro, sus momentos magnéticos los alinean con las líneas del campo magnético de la Tierra. Entonces eso hace que cuando ya están alineados porque se calentó la roca y está fundida y esos momentos magnéticos se pueden alinear con el campo magnético terrestre, luego se enfría la roca y los momentos magnéticos quedan apuntando en una dirección determinada, pero común para todos. Y eso se vuelve un material magnético, porque tiene magnetización, porque la sumatoria de momentos magnéticos por unidad de volumen no es diferente, o que diga es diferente de 0. Entonces llamamos a ese el típico imán, el imán natural. Viene de eso, de roca fundida, cuyos momentos magnéticos se orientan con el campo magnético terrestre. Cuando la roca se funde, esos momentos magnéticos quedan en la misma dirección, en común para todos, y entonces el material está magnetizado, tiene magnetización. Bueno, el plasma entonces puede tener magnetización también. ¿Por qué? Porque el plasma, cada partícula que gira, tiene un momento magnético. Entonces voy a poner aquí, vamos a ver, suponga que esta es la dirección, vamos a hacerlo así, suponga que esa flecha que está ahí es la dirección de la corriente, entonces el momento magnético, voy a ver si lo puedo dibujar aquí, iría hacia adentro, aquí iría hacia adentro,
Entiéndase que esta flecha no es radial al círculo, sino estoy tratando de representarla hacia adentro de la diapositiva. Entonces, cada giro de partícula cargada da origen a un momento magnético. Yo lo que tengo que hacer es sumar este momento magnético más este, más este, más este, y me va a dar un momento magnético neto. Entonces, como en el plasma cada partícula tiene un momento magnético, podemos sumar esos momentos magnéticos y ver el plasma como un medio magnetizado, con magnetización, porque estamos sumando los momentos magnéticos por unidad de volumen. Ahora, si nosotros recordemos, y esto es muy importante, ¿cuál es el origen de que exista un campo magnético? Un campo magnético existe por el movimiento de carga. Si lo vemos en el átomo como tal, es el movimiento de los electrones, el giro de los electrones, que genera un momento magnético. Si lo vemos en una corriente eléctrica, en un conductor de cobre, es el movimiento de los electrones en ese conductor de cobre. El movimiento de las cargas siempre induce un campo magnético. Entonces, es muy importante tener presente que el origen de los campos magnéticos es el movimiento de cargas. Entonces, cuando yo tengo un material magnetizado, puedo asociar mentalmente que esa magnetización se dio por el movimiento de cargas, ya sea movimiento de giro de los electrones en el átomo o el movimiento propio en un material conductor, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que esa magnetización la podría asociar con una densidad de corriente debido a esa magnetización. ¿Por qué? Porque para mí la magnetización tiene el origen en el movimiento de cargas, ¿verdad? Entonces puedo decir que hay una densidad de corriente porque tengo cargas moviéndose que son las que dieron origen a esa magnetización. No vamos a entrar en detalle, pero esa densidad de corriente debido a la magnetización del medio se obtiene como Navier-Kruse magnetización. Ahora, si nosotros tomamos la ley de Ampère, que es Navier-Kruse B partido de mu igual a la densidad de cargas, perdón, a la densidad de corriente, más la densidad de corriente de desplazamiento, esta es la densidad de corriente de desplazamiento, y aquí en la densidad de corriente, en este término de aquí, yo tengo la densidad de corriente de las cargas libres. Por ejemplo, en un metal hay cargas libres, electrones moviéndose en la banda de conducción. Entonces eso lo llamo densidad de corriente de conducción debido a las cargas libres, pero en este caso estoy agregando una nueva, que es la densidad de corriente por la magnetización. Muy bien. Entonces, nosotros desearíamos escribir esta ecuación que estoy representando en azul, escribirla de esta manera. Para lograr eso, tenemos que poner H de esta forma. Voy a tratar de hacerlo aquí rápidamente. Observen, yo tengo Navier-Kruse H, pero ahora H lo voy a definir como B mu sub 0 permítanme. Está escuchando. Entonces, permítanme. Lo que estoy haciendo es sustituyendo donde está H, B partido de mu menos magnetización. Y eso es igual a densidad de corriente de cargas libres
más epsilon sub 0 Entonces observen que esto quedaría como nabla cruz B partido mu sub 0 menos nabla cruz M igual a la densidad de corriente de cargas libres más la densidad de corriente de desplazamiento. Luego, si vemos con cuidado, esto que tengo aquí, nabla cruz M es JB. Entonces, esto nos permite demostrar que si H, yo lo entiendo como B partido mu sub 0 menos M, podría transformar esta ecuación en esta ecuación de arriba, porque observen que aquí sale JB la paso al otro lado y termino obteniendo la misma ecuación de arriba, exactamente la misma ecuación de arriba, porque nabla cruz B partido mu sub 0 sería esto, nabla cruz B partido mu sub 0, quedaría JF más JB que pasa al otro lado más epsilon sub 0 E punto vector. Entonces, estas dos ecuaciones son equivalentes y hemos agregado el efecto de la densidad de corriente de magnetización en el término H. Eso era lo que buscábamos ahí. Vamos a ver, voy a borrar. Entonces, en lo que llamamos medios magnéticos lineales, la magnetización es proporcional al campo magnético H. Observen, son proporcionales en un medio magnético lineal, donde hay una constante de proporcionalidad que la llamamos susceptibilidad magnética. Es una constante de proporcionalidad. Entonces, nosotros definimos H antes de esta forma. Eso nos lleva entonces a que yo tenga H igual B mu sub 0 menos magnetización. Esto sería igual a B partido mu sub 0 igual H más magnetización. Pero claro, H, tenemos H y la magnetización, si la vemos aquí arriba, la magnetización yo la puedo poner como Chi sub M, que es la susceptibilidad magnética por H. Y entonces me queda B, saco factor común H. Y este mu sub 0 lo paso a multiplicar. Entonces me queda exactamente lo que está aquí. Llamo a toda esta constante que está adelante. La llamo mu sub m.
que sería una permitividad asociada al medio. Bueno, entonces, eso en el caso de que tengamos esa relación lineal entre magnetización y H, ¿verdad? En el caso del plasma, bien sabemos nosotros que el momento magnético de cada partícula es un medio masa velocidad perpendicular al cuadrado. Recordarán ustedes de la clase anterior. El momento magnético es un medio masa velocidad perpendicular al cuadrado partido de B. Entonces, cada partícula cargada tiene un momento magnético, como he venido diciendo. Si vemos con cuidado, la magnetización sería la suma de los momentos magnéticos de cada una que tiene esta dependencia. Pero al ver con cuidado que el momento magnético es proporcional a uno partido del campo, cada momento magnético guarda una relación inversa con el campo magnético. Entonces, si yo sumo todos los momentos magnéticos, que es la magnetización, me va a quedar que la magnetización es proporcional al inverso del campo magnético. Entonces, lo que logro ver aquí es que la magnetización no es lineal con el campo magnético en el caso del plasma. Y al no ser lineal la magnetización con el campo magnético, eso hace que el plasma no sea conveniente desde el punto de vista de buscar simplicidad, no sea conveniente describirlo como un medio magnético, porque no guarda una relación lineal entre la magnetización y el campo magnético. Generalmente, cuando hay una relación lineal para un medio material entre la magnetización y H o la magnetización y B, se vuelve más simple describirlo como un medio magnético, pero el plasma no guarda una relación directa entre magnetización y campo magnético, entonces no es conveniente describirlo como un medio magnético porque se volvería algo más complejo. Pero bueno, eso de momento a nosotros no nos afecta mucho, pero sí quería que vieran que si yo intento describir el plasma como un medio magnético, la relación entre la magnetización y el campo magnético no es lineal. Y eso lo vuelve más complicado desde el punto de vista de descripción como medio magnético.